¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este martes 24 de noviembre. Hoy en la materia de filosofía vamos a ver el tema del ecocidio. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, bienvenidos. Vamos a empezar con la introducción acerca de lo que es el ecocidio, cuáles son pues de todos los inconvenientes que eso trae y cuál es el impacto que genera en el medio ambiente. Y posteriormente pues ver dónde surge este término y quiénes son los personajes, los filósofos que pues le dieron vida a estos temas. Entonces empecemos. Nos dice que el despliegue de las capacidades técnicas humanas actuales puede producir un ecocidio a escala planetaria, es decir, ya sea por muerte masiva de plantas, animales, y que pues que cause un gran impacto. Por ejemplo, vemos en las noticias los incendios que ocurren cada año, los derrames de petróleo, donde pues muere tanto flora como fauna, sea terrestre o marina, y lo cual pues causa lo que es el ecocidio, ¿verdad? La muerte de todos estos seres. Entonces nos dice que es conveniente fundamentar teóricamente por qué el ecocidio va a ser considerado un crimen que afecta a la humanidad entera, ya que pues esto repercute. Ciertamente vemos el problema que está ahí en el medio ambiente, pero que nos trae consecuencias también hacia nosotros. Entonces todo esto tiene un equilibrio y pues de cierta manera nos llega a afectar directamente o indirectamente. Entonces el concepto de ecocidio surgió en el contexto de la ecología y de la teoría del derecho de guerra. Entonces nos dice que desde entonces el concepto se traslada al lenguaje común y más recientemente a la filosofía ambiental y al derecho. Entonces el ecocidio tiene tantos aspectos de homicidio como de suicidio ambiental y nos remite a la teoría de darse voluntariamente la muerte o exponerse al riesgo de la muerte, no de un individuo, sino de toda la humanidad. Por lo tanto, les comentaba que pues puede matar lo que es flora y fauna, pero incluso pues puede trascender hacia la vida humana. Entonces, la noción de ecocidio, cuyo uso se ha vuelto frecuente, apenas tiene unas décadas, y a ella se vincula también el concepto de suicidio ambiental. Entonces, aquí podemos observar los derrames de petróleo, también puede ser derrames de aguas negras y que llegan a afectar tanto a la flora y fauna, ¿verdad? Y así consecuentemente pues a las personas. Entonces, así tenemos homicidio, fratricidio, suicidio y lo que es el ecocidio. Aquí vemos los incendios también, cómo llegan a afectar cada año a nuestros bosques y selvas, no solamente de México, sino de todo el mundo. Entonces, desde la filosofía política, pero con apoyo en la ciencia política y el derecho, el objetivo es mostrar que se trata de un hecho que tiene consecuencias globales que afectan a la Tierra y al ser humano. Entonces, ninguno de los cuales tiene la existencia asegurada. El siguiente punto nos dice que no se reduce a un delito ambiental común, ni se restringe a un daño a la propiedad. Y el siguiente punto nos dice que, aparte del riesgo suicida y homicida del ecocidio, daña y produce dolor moral a la especie humana. Entonces, que aquí vemos la imagen de lo que estábamos mencionando anteriormente, de cómo ocurren los incendios, y incluso al querer apagar esos incendios, pues se pone en peligro también la vida humana, ya que si hay poblaciones o las personas que están apagando esos incendios, pues muchas veces pues cobra la vida de estas personas. Entonces, por afectar a toda la humanidad, que a su vez está enlazada con todos los seres vivos del planeta, también requiere ser tratado por la jurisdicción internacional. Entonces nos dice que en el mundo angloparlante se constata del concepto ecocide desde principios de 1970, con motivo del uso que habría hecho del biólogo Arthur Galston en Washington, en una conferencia sobre guerra y responsabilidad nacional. Y pues que esto trae consecuencias, no solamente va a afectar a esas especies, sino que llega a afectar directamente a la vida humana. ¿Por qué?
pues esos impactos al ambiente pues se dan de manera muy alta y pues llega a afectar a la vida humana, ya sea contaminando ríos, bosques, y recuerden que pues todo está entrelazado. Entonces sí nos llegaría a afectar pues a corto, mediano y largo plazo. Entonces, durante esta primera etapa, el uso del concepto se multiplica y pues empieza a aparecer mencionándolo en el artículo no firmado y una petición para prohibir el ecocidio en el periódico de el New York Times en el día 28 de febrero de 1970. Entonces, en este se refiere a la propuesta de Galston, el biólogo, y que posteriormente da un título a un libro llamado Colectivo Ecocid. Entonces, una segunda etapa del concepto se abre con una orientación militar, al usarlo Olof Palme en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo en junio de 1972. Vemos que son 2 años después. Entonces, Palm se refirió a la esperanza en los progresos técnicos y económicos de la posguerra no se hubiese visto alterada por la realidad de la pobreza y del hambre de una vasta mayoría de la población, siendo que tras la Segunda Guerra Mundial se pensaba que finalmente se compartiría la abundancia. Entonces este tipo de guerras pues vino a causar lo que es el ecocidio, y fue donde después de la guerra se empezaron a escuchar más estos términos. ¿Por qué? Porque fue una catástrofe en el medio ambiente. Recordemos que en ese tiempo hubo bombas atómicas y los cuales pues produjeron radiación que hasta incluso hoy en día pues la tenemos en esos lugares donde fueron donde explotaron esas bombas o donde hicieron sus pruebas nucleares, y por lo tanto pues tuvieron un gran impacto en el medio ambiente y que pues fue a corto plazo, y ahorita pues a largo plazo pues seguimos pagando las consecuencias por ese tipo de actos. Entonces Palm refirió así en el concepto de ecocidio, que es una destrucción inmensa llevada a cabo por el bombardeo indiscriminado, el uso de retroexcavadoras y herbicidas en una ofensa de a veces descrita como ecocidio, que requiere atención urgente. Es de primera importancia, sin embargo, que la guerra ecológica cese de inmediato. Entonces vemos como en algunos lugares, incluso aquí en México, cómo las minerías van causando un ecocidio, ya que hay remoción de tierra, de metales pesados, y que causan un impacto negativo en el medio ambiente, entonces contaminando ríos, y esos ríos llevan agua a las poblaciones, se alimentan de ella y pues causan enfermedades, incluso algunas enfermedades que son irreversibles. Otros pues son los incendios, donde provocan los incendios para despejar todo lo que es flora y fauna, y en esos campos poder sembrar, y pues que cada año vamos perdiendo más tanto animales como plantas, y llegamos a una extinción masiva. También nos dice que la relevancia que da PAN a la guerra ecológica se debe al doble aspecto de destrucción ambiental de largo plazo. Es aquí, como les mencionaba, que no incluso puede ser a corto plazo y a mediano y largo. Entonces, pero de comienzo inmediato, y al hecho de que la acción tiene consecuencias en la población civil, no involucrada directamente en la guerra. Entonces, aunque a nosotros no nos tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, pero sí vivimos las consecuencias por todos esos actos. Entonces, aunque en su momento fue a corto plazo, hoy en día a largo plazo nos repercute todo eso. Tal tenemos las bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, y en lo cual pues todavía sigue esa actividad reactiva que pues nos puede causar daño. Y recordemos también, hay otra ciudad, Chernobyl, que también hoy en día pues es un pueblo fantasma, una ciudad fantasma, donde pues hay una gran cantidad de radiación, y que tanto personas, animales sufren de mutaciones, sufren ese tipo de fenómenos que fueron causados y tuvieron efectos debido a las guerras.
Entonces, una tendencia a definirlo en un sentido más biológico expresa Franz Broswimmer en un libro dedicado al tema. Dice, elijo el término ecocidio para referirme a la reciente crisis de la extinción masiva de especies. Y es precisamente pues todo de lo que estamos hablando, pues que causa un impacto en el planeta. Entonces, el ecocidio indica un espectro horrible de efectos acumulativos de las crisis de extinción masiva y destrucción del hábitat, inducida por el ser humano. Entonces, el ecocidio puede ser una forma de suicidio, específicamente de suicidio ambiental. Es poder incluir algunas formas de homicidio tanto para las plantas como para los animales. Entonces, la ampliación acelerada de la capacidad técnica desde la revolución industrial ha colocado al ser humano en una situación nueva en la historia y le ha dado una capacidad de destruir y destruirse a sí mismo, no localmente, sino en el planeta entero. 4 motivos complementarios justifican el uso del concepto de suicidio ambiental. Entonces, en primer lugar, el concepto se encuentra validado en el lenguaje común y en especial en la prensa. Por ejemplo, con los autores como Lozano y Córdoba Chávez. Entonces, en segundo, la amplitud del concepto de suicidio permite cobijar bajo un mismo término a quien se suicida en un estado grave de depresión, a quien lo hace por motivos éticos o políticos o de evitar dolores patológicos. Entonces, en tercer lugar, pues tenemos el uso militar del excidio ambiental para incrementar la vulnerabilidad de un territorio atacado. También puede dañar con la muerte posterior a quien ataca militarmente. Entonces, todo esto pues trae consecuencias graves. Y en cuarto lugar, nos menciona Nicholas Michelsen, que detecta 9 tipos de muertes suicidas solo por política y self-destrucción. Entonces, por ejemplo, quemarse, huelga de hambre, terror o terrorismo, culto y revolución. Entonces, existen motivos lingüísticos, conceptuales y filosóficos que permitan incluir la noción de suicidio a quien por la vía de destruir su propio entorno natural y el de sus semejantes. La contaminación también puede ser un tipo de ecocidio, ya que pues cada año mata a diferentes especies. Por ejemplo, tenemos a las aves playeras, aves marinas, donde se llegan a consumir este tipo de plásticos. Vemos algunos mamíferos también, como las ballenas, donde pues consumen plástico que hay en la superficie de los océanos. Entonces, lo cual provoca muchas muertes al año. Entonces, es un tipo de ecocidio. Y eso nomás es para mencionar un ejemplo. Estos plásticos pues también se llegan a convertir en microplásticos y lo llegan a consumir lo que son el zooplancton, y estos se lo llegan a consumir los peces, y estos se van acumulando en los peces, y hoy en día hasta en la sal que consumimos, en la sal de mesa, pues contiene estos microplásticos. Entonces, lo cual pues genera una muerte masiva en las especies, tanto como personas, plantas o animales. Entonces, semejante puede ser el caso del suicidio ambiental por externalidades productivas o por accidentes productivos y que pues son ocasionados por el hombre. Entonces, la exposición al riesgo, la omisión de evitarlo, la insuficiente consideración de realidades desconocidas pero posibles o bajo sospecha, un exceso de confianza en las propias capacidades de quien toma la decisión. Todo eso insertó en una teología del progreso de minusvalora los factores de riesgo, justamente porque el progreso de la justificación, que no requiere ni análisis teóricos, ni consideraciones científicas, ni filosofía de la realidad. Entonces, lo que nos dice este texto es de que no se ocupa hacer algún tipo de investigación, no ocupamos filosofía, no ocupamos algún tipo de justificación para saber
o ningún tipo de sospecha, ya que lo observamos día a día, somos conscientes y nos damos cuenta del daño que le estamos causando a la naturaleza. Entonces, no se necesita de todo esto que mencionamos para saber que estamos mal y que pues estamos llegando a la muerte de tanto flora, fauna y así como personas. Y que pues todo esto pues va a tener un efecto colateral en el medio ambiente. Entonces, el suicidio ambiental es un acto o conjunto de actos ecocidas, fruto de los cuales se incrementa la exposición al riesgo de adelantar la muerte de sí mismo o de terceros humanos o de otros seres vivos por parte de quien ejecuta dicho acto debido al daño ambiental sufrido en el lugar donde vive quien ejecuta el acto. Entonces, aunque por ejemplo una persona pues que viva a cientos de kilómetros y que esté causando un daño, aunque sea larga la distancia, pero puede causar daños a terceros y por lo cual pues puede causar una muerte vacía, siendo inconsciente o consciente de nuestros actos. Entonces, en la mayoría de los casos es fruto de decisiones que podemos considerar autónomas, en las que un sujeto individual o colectivo, a veces con responsabilidades diluidas, conoce los riesgos, pero por algún motivo se desliga emocional, teórica, ética y legalmente de ellos, minusvalorando el llamado principio de precaución aplicado a temas ambientales. Aunque sea un grupo o una persona la que esté contaminando, pero puede causar daños a terceros. Entonces, aunque se deslinde de todas esas responsabilidades, pero sí tiene una responsabilidad, ya que pues está causando diferentes situaciones que ponen en riesgo la salud para todas las especies. La muerte suicida por ecocidio, en la mayoría de esos casos no se produce de inmediato, sino en una temporalidad casi siempre extensa en la cual operan las mediaciones que destruyen acumulativamente el entorno y que constituyen una agonía imperceptible o perceptible en algunos casos. Tal es el caso de los incendios, entonces que pueden ser causados por un descuido, aunque conscientemente antes de hacerlo sabemos el impacto que podría causar y que puede tener ciertas responsabilidades. La muerte, además de su vínculo con la especie, tiene una relación singular con cada persona. Entonces, resolver estas dificultades supone tomar opciones filosóficas relativas al vínculo entre el ser humano y el ambiente e integrarlas en un sistema jurídico. Entonces, todo esto pues va a tener una relación. Y pues nos dice que la filosofía y las instituciones jurídicas no se han hecho cargo de ello en los niveles que exige la responsabilidad humana. Hacerse cargo del ecocidio tensiona con nuevas exigencias las disciplinas y las prácticas de la filosofía, de la política y el derecho. Desde la filosofía política es posible proponer 4 tesis que contribuirían a fundamentar una tipificación específica del crimen del ecocidio. Entonces faltaría hacer pues, más reglas, más normas para pues, evitar todo este tipo de catástrofes que pues bien sabido pues es causado por el hombre. Entonces la primera es que el despliegue de las capacidades del hombre ha vuelto incierto el futuro de la humanidad, desmintiendo la hipótesis de que el progreso de la humanidad es seguro, el cual pues hoy en día no vemos que no es así, ¿verdad? Tal es el caso de las sequías, de la contaminación, de la muerte masiva de especies. Aquí vemos un ejemplo de cómo muchos peces quedaban varados y pues estos pues se asfixiaban por la falta de oxígeno y pues que causa una muerte masiva. Y pues esto genera pues todo un descontrol, todo un desequilibrio en la cadena trófica, ya que pues otros organismos se empiezan a aprovechar de esa situación y pues se pueden convertir en plagas. Entonces, la exposición al riesgo de ecocidio puede transformarse en suicidio ambiental y acabar con la humanidad, probablemente no de manera inmediata, pero vemos que hoy en día pues estos casos son cada día más frecuentes y a lo cual pues
Esto nos hace reflexionar. Entonces, los pueblos y sistemas de vida están unidos por lazos que superan los de cada nación. El ecocidio afecta doblemente a la humanidad por su extensión biológica y por la universalidad de la herida moral. Entonces, aunque el ecocidio pues afecte a la humanidad, pues trae consecuencias, ¿verdad? Y moralmente pues nos afecta. No a todos, pero ya cuando vive uno la situación, pues vemos esa falta de razonamiento, esa sensibilidad hacia el medio ambiente. Hoy en día, además, pues vemos el caso de la pandemia y el cual, a su vez, vemos por una parte el lado positivo donde el medio ambiente se va teniendo un equilibrio, muchas especies empiezan a reproducirse, hay menor impacto del hombre en ciertas áreas y pues esto lleva, como mencionaba, a sensibilizarnos con el medio ambiente, a tener esa armonía, ese equilibrio y pues vemos como todos estos efectos causados por el hombre, pues llegan a repercutir directamente o indirectamente. Tal es el caso de la pandemia que hoy en día vivimos por el COVID y en la cual pues debemos de tomarlo en consideración para cambiar nuestros actos y para proteger al medio ambiente, ya que si descuidamos esa parte, nosotros nos estamos afectando a sí mismo. Entonces debemos ser conscientes de ello. Okay. Igual cualquier duda o comentario lo pueden hacer saber ahí a través de la plataforma. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.